Ok, luego de haber dado el saludo respectivo a todos los participantes de esta importantísima comunidad de aprendizaje, Darío Vivas, eh, doy comienzo al programa, al seminario en cuestión. Cuando hablamos, primero le voy a dar la bienvenida pues a este seminario medular de conocimiento pertinente para América Latina, como es parte de la oferta académica que se imparte en el Programa Nacional de Formación Avanzada dentro de la modalidad de los estudios abiertos. Cuando hablamos de América Latina, vamos a referirnos al nombre que desde el siglo XIX se le denomina a aquellos países cuya lengua deriva del latín, es decir, las lenguas de las ramas itálicas de la familia lingüística de los indoeuropeos, que fue hablada por la antigua Roma. Estas lenguas están expresadas en el español, el portugués y el francés, expandidas por los continentes a causa del proceso de colonización y de conquista militar hecha por los españoles. En el caso de nosotros, tenemos la lengua española como lengua, pero también tenemos nuestro hermano país de Brasil que habla el portugués. Entonces parte de ese mismo proceso colonizador que se dio en el año de 1492. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Realmente la idea es tratar de extender la mirada hacia esta subregión del continente americano. Profundizar en todos los procesos geopolíticos, sociales, culturales, que identifican y diferencian esta importante área de la Tierra. Todo ello con la intención de valorar y rescatar la filosofía de nuestra esencia latinoamericana, con una perspectiva de conocimiento científico en lo que se refiere a la soberanía cultural, política y económica que poseemos y que es necesario desarrollarlo. Es importante acotar en estos elementos la esencia nacionalista que de alguna manera desde la concepción del modelo revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez Frías se acentuó el pensamiento nacionalista que se extiende a la concepción latinoamericanista en todo su esplendor desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico, para consolidar una sola estructura de pensamiento que realmente permita abrir el pensamiento nuestro hacia todo el mundo. Ahora bien, el contenido del seminario como tal está básicamente, su objetivo está centrado en contextualizar de forma crítica, analítica y reflexiva toda la cosmovisión, es decir, una visión mucho más amplia, política, económica, social y cultural, de los fenómenos de colonización, de los fenómenos de neocolonización y eurocentrismo, siempre establecidos con una mirada hacia un proceso filosófico de liberación de América Latina. Liberación en los aspectos que ya habíamos mencionado, pues lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Se desarrolla dentro de 3 módulos que vamos a impartir durante este video. Un primer módulo concentrado en las palabras del colonialismo, qué es el colonialismo, verlo de manera crítica, el eurocentrismo, el neocolonialismo. Luego viene un segundo módulo que entramos en el concepto ya de la descolonización geopolítica, la descolonización económico y social y finalmente la descolonización del ser y la descolonización cultural. Como fenómeno fundamental, es decir, una de las cosas que desarrollamos dentro del programa de estudios abiertos es el desarrollo y concepción y construcción del nuevo ciudadano, del nuevo ser establecido dentro de la política educativa del Estado venezolano en el proceso bolivariano. Eso lo llevamos arraigado dentro de este programa como parte esencial de lo que representa este seminario de conocimiento pertinente para América Latina. Ok, voy a obviar este seminario, esta lámina, paso al primer módulo, que es el módulo del colonialismo, eurocentrismo y neocolonialismo. Cuando hablamos de colonialismo, nos referimos a la colonización de América que fue efectuada sustancialmente por la Corona de Castilla en las Islas Canarias, en España. Eso fue en los siglos XV, en el siglo XVI, específicamente en el 1492. En este proceso de colonización se involucraron otros países como Portugal, Francia, Reino Unido y Holanda. El colonialismo es un proceso que trajo consigo
básicamente el proceso de europeización. Cuando me refiero al término de europeización, me estoy refiriendo al proceso de transportar la concepción europea e introducirla dentro de los territorios conquistados. Estamos hablando en este caso de América. Introduciendo, por supuesto, todas las instituciones de carácter tanto política en el nuevo continente occidental como la iglesia, en el entendido de que la iglesia en este momento se convirtió en el principal fenómeno y forma de dominación cultural y domesticación familiar y social en los ayuntamientos y a la encomienda. Quiero detenerme aquí un pequeño momento para establecer algunos elementos, y esto lo hago con todo el respeto a la audiencia en cuanto a las creencias religiosas que pudiesen existir. No lo hago de manera peyorativa en el sentido de la creencia que en lo personal cada uno pueda sentir desde el punto de vista religioso o cultural. Lo menciono como un fenómeno de estructura de dominación. O sea, se utilizó el modelo de iglesia dado por el concepto feudalista que venía establecido desde el medioevo en siglos antes de entre 10 siglos de dominación eclesiástica que hubo desde 200 años después de Cristo hasta prácticamente 1500 después de Cristo, en donde casualmente la iglesia se constituyó en la fuerza dogmática, doctrinaria, y no en vano, pues ahí teníamos presentes las cruzadas, la Inquisición, como formas de dominación y control político-social en cada sociedad. Si nosotros reflejamos ese concepto dentro de la estructura de Latinoamérica, podemos observar la cantidad de iglesias que existen casualmente por ese proceso renacentista que ocurrió después del siglo XV. Esa construcción de todas las iglesias, y no en vano, pues en Venezuela, vuelvo y lo reitero con mucho respeto, no existe pues un pueblo donde no esté una iglesia estructurada. Pero más allá de la concepción religiosa que pueda representar para los creyentes y feligreses que tienen esta creencia en el Ser Supremo, está el concepto de adoctrinamiento y dogmatismo existente dentro del proceso colonizador que trajo consigo casualmente la manera como dominar y subyugar a un pueblo americano, en este caso, ante los intereses de Europa. Entonces es importante porque les decía al principio que esta es una concepción absolutamente crítica, tener una visión crítica del concepto del colonialismo. Si continuamos, pasamos ahora al término eurocentrismo, que representó básicamente colocar a Europa, y todavía hoy los europeos así se consideran, como el centro del mundo. O sea, básicamente remontar a las élites del Renacimiento, convirtiéndose, por supuesto, en un conjunto de teorías sociales totalmente universalistas y evolucionistas que defendían el papel de liderazgo en este continente. Es así como todavía hoy por hoy, todavía 5 siglos después, todavía Europa se considera centro del mundo, y centro del mundo no desde el punto de vista geográfico o geopolítico, se considera centro del mundo desde el punto de vista de dominio y control y de liderazgo sobre países que en este momento, por supuesto, entra dentro de una concepción rival con Estados Unidos dentro de lo que es el modelo neoliberal. Si seguimos con el concepto, básicamente el eurocentrismo se dio con el fin de conquistar el mundo, sus valores socioculturales, los patrones y modelos universales, llegando por supuesto a identificar a este término la historia de los europeos y sus relaciones con otros continentes como la historia universal. Si nosotros hacemos un poco de historia memorística y observamos el concepto de lo que nosotros veíamos en la historia del bachillerato unos años atrás, básicamente estaba centrada en la historia universal, en lo que era Europa, Italia, Roma, Grecia, y por supuesto todo lo que representó ese dominio, de alguna manera cómo se extendió al resto del mundo. Pero más allá de verlo como una acción crítica que está dentro del contenido programático de una carrera, de una materia, de una unidad curricular en el bachillerato, recuerdo, eran elementos que básicamente centraban el concepto de darle una idolatría al concepto eurocéntrico, porque copiamos el modelo, la forma de vestir, la forma de tratar, la forma de imitar, porque se va hacia lo que nosotros denominamos una transculturización del concepto europeo en nuestro comportamiento y nuestro accionar como americanos.
Esta es una imagen reflejada en el centro de lo que representa Europa, aquí en Greenwich, solamente una provincia, donde divide el mundo en dos mitades, en lo que es el oriente, y es por eso que en Asia hablamos de los orientales, y lo que es el occidente. En el caso de Venezuela, nuestro oriente que está hacia la parte de Monagas, Anzoátegui, y el occidente que es el mismo concepto de lo que es el occidente universal. Pero básicamente esto condujo de Europa en su extensión hacia estos continentes en lo que nosotros denominamos una europeización. Es el occidentalismo introducido desde la corriente europea hacia el continente americano, como un modelo transculturizador que afectó y que afecta y está afectando lamentablemente toda la concepción del comportamiento, cultura, economía y sociedad de este continente americano, fundamentalmente en la parte sur, en lo que corresponde a los países que hoy integramos Latinoamérica. El eurocentrismo en América Latina no es más que la transculturización eurocentrista, que básicamente en la práctica se denomina como la diferencia, es decir, la incomodidad de vivir en un continente que no es blanco, que no es urbano, que no es cosmopolitan, que es civilizado, asumido por los supuestos prejuicios del pensamiento europeo del siglo pasado. Nosotros, en Latinoamérica y en Venezuela específicamente, y todos los países latinoamericanos, representábamos el negro, el otro, la discriminación de la raza, porque quien no tenía estas características desde el punto de vista cosmopolita, pues tenía el patrón europeo como parte de su accionar y su pensamiento. Y pensamiento que fue inducido y afectando de manera degeneracional, de generación en generación, a nuestro continente americano. El racismo científico se introdujo como un término, pero el término racismo no es que más que una diferenciación jerárquica en marcar la condición del negro y del blanco. Y de allí, por supuesto, tras de ello, todo lo que representó el fenómeno de esclavismo desarrollado en solamente el color de la tez, el patriarcado, la idea de progreso, que eran elementos que reafirmaban el discurso colonial. El efecto se describe desde una sola voz a partir de un solo sujeto, es decir, el hombre blanco que identificaba al europeo, el hombre masculino, el hombre urbano que estaba citadino, el cosmopolita. El resto, como ya le había dicho, que la mayoría representa el otro. Es un bárbaro, es un primitivo, es un negro, es un indio, que nada tiene que aportar al futuro de estas sociedades. En estos ejemplos, cuando yo estoy de manera presencial con las comunidades, a veces les hago unos ejemplos que nosotros dentro de nuestro concepto mental subconsciente lo aplicamos sin darnos cuenta. Y nos referimos a una persona en tercera persona, refiriéndonos a alguien como que, mira, él es negrito, aun cuando de repente no lo estemos diciendo de manera peyorativa ni afectiva a la persona, pero es una forma de cómo discriminamos el concepto de lo que representa el racismo como una fase de jerarquización del ser humano. Si eres negro estás por debajo, si eres blanco estás por encima. Entonces una manera de verticalizar el concepto y eso fue una manera de introducirlo. Ahora entramos en otro modelo que representa el neocolonialismo. El neocolonialismo, ya luego que se pasa de la concepción europea, entramos a la concepción de América, pero del norte. Y estamos hablando entonces a la práctica geopolítica, la cual utiliza el término del mercantilismo, el fenómeno de la globalización que se introdujo en los años 90, de hace ya 30 años atrás, del siglo pasado. El proceso de transculturización sigue existiendo como una forma de imposición ideológica desarrollada a través de los medios de comunicación, de radio, de la prensa, de la televisión y electrónicos, de todo lo que son las redes sociales y otras formas de producción cultural. Si analizamos esto desde el contexto antes de la Revolución Bolivariana, podemos observar que nos constituyeron dentro de una cultura, una cultura desarrollada dentro del marco de la televisión que existía pues para los efectos del siglo pasado, de la Cuarta República, en los términos que básicamente se enfrentaban a la constitución de las novelas. Nos desarrollaron y nos levantaron y nos formaron nuestros padres dentro del marco de una radionovela, dentro del marco de una televisión, dentro del marco de una inducción
transculturizada de lo que era el concepto neoliberal, de manera subliminal, porque no era de manera directa, sino que era de manera subliminal. Si nosotros enmarcamos en las comiquitas del siglo pasado y que todavía hoy prevalecen, estos famosos super amigos no son más que la identificación de lo que, ¿quién era Superman? Superman era casualmente la representación ilustrativa de lo que es Estados Unidos, como el poder hegemónico de controlar todo el universo. Ellos representaban los buenos, nosotros representábamos los malos. De alguna manera, ¿quién de alguna manera de ustedes que sean padres le haya dicho a sus hijas reina? El concepto de reina, de princesa, que más allá del concepto de belleza, de sentimiento y de belleza que le puedes expresar a tus hijas, está detrás enmascarado en el subconsciente de lo que fue la formación ideológica de Disney y el reinado y las princesas encarceladas dentro del concepto feudal de un modelo social que marcó una pauta y marca todavía una pauta en el universo. No en vano tenemos todavía el reinado de Inglaterra, de Suiza, de España, que todavía mantienen una concepción feudalista del concepto de reinado, inducido e introducido dentro de las mentes nuestras como un proceso de dominio y imposición ideológica en este concepto neoliberal. Se continuó manifestando como el fin del proceso en establecer los valores de una sociedad dominante en una sociedad determinada, en este caso Estados Unidos, sobre Venezuela o sobre Latinoamérica, como sociedades periféricas para ellos. Por eso es que nos llaman el patio trasero de esa concepción que nos tienen a nosotros en exprimir todo lo que tenemos nosotros en riquezas minerales y naturales para el beneficio de ellos. Básicamente adoptamos las costumbres propias del país colonizado. Todo ello con el fin de influir y apropiarse de lo que ya dije, de las riquezas y de todas las tierras que tiene en este caso Latinoamérica. Nosotros, resaltando todos los minerales que tenemos, por supuesto desde el petróleo como principal fuente de riqueza que tenemos, pues el oro, el coltan y el hierro, y por supuesto el agua, elementos naturales que de alguna manera es parte del interés que estos países, en este caso Estados Unidos, tienen sobre Latinoamérica. Yo les quisiera hacer un ejemplo para que ustedes hagan un imaginario en este momento, si que están escuchando este audio, elaboren un imaginario que les dé cuenta casualmente de nombrar, por ejemplo, ciudades norteamericanas. Si ustedes hacen ese ejercicio rápidamente, se darán cuenta que tienen la facilidad de nombrar cualquier ciudad norteamericana, como mencionaron Miami, San Francisco, Washington, Texas, o cualquier ciudad o estado que se constituya porque eso es parte del proceso que mentalmente hemos tenido desde nuestros estudios en bachillerato, cuando realmente veíamos inglés y cuando todos los nombres comerciales, o no digo todos, la mayoría de los nombres comerciales que existen dentro de cualquier parte, de cualquier estado de Venezuela, están representados por nombres en inglés. Hasta para abrir una puerta decían open the door, closing the door, o sea, vamos a cerrarla, abrirla, y cualquier nombre, es más, en el argot beisbolístico, pues no hablamos del strike, del foul, del out, que son expresiones totalmente norteamericanas, producto casualmente de una concepción que viene influenciada dentro de un concepto educativo desde hace muchos años hasta el presente. Si hacemos este mismo ensayo con nombrar ciudades de China, nos sobrarían dedos de las manos para nombrarlas. Si hacemos el mismo ensayo para nombrar ciudades de Irán, para nombrar ciudades de Rusia, para nombrar ciudades de la India, nos sobrarían dedos para nombrarlo. Eso es muestra, ese imaginario que les estoy pidiendo que elaboren, es muestra de cómo de alguna manera ustedes o nosotros estamos influenciados, colonizados en pensamiento por una idiosincrasia totalmente norteamericana, inducida dentro del concepto de lo que fue el siglo pasado. Ese es un ejercicio que les dejo para que lo practique. Estados Unidos alcanzó a imponerse en Venezuela como el resto de América Latina bajo las banderas del Destino Manifiesto y la doctrina, por supuesto, de Monroe, desplazando, por supuesto, así los viejos imperios europeos, lo que le había dicho al principio, de su patio trasero, y durante todo este periodo contemporáneo en adelante, la cultura de las potencias dominantes europeas fue sustituida por la cultura del derroche consumista estadounidense. O sea, la intención era consumir todo para la basura.
Y este consumo se extrapola, por supuesto, a la mentalidad y al accionar de derroche que tenemos los venezolanos en discriminar el ambiente, en dañar y afectar todo lo que eran los procesos porque lo teníamos en abundancia. Recuérdense cuando aquí se picaba caucho ante la no crisis de combustible que para un momento no existía, lo económico que representaba producir el combustible. De manera tal que eso es parte de todo lo que ha sido la influencia transculturizada de Estados Unidos sobre Venezuela específicamente. Cuando entramos en el módulo 2 nos referimos al proceso de descolonización geopolítica y descolonización económico-social. Es decir, vamos a deslastrarnos de esta concepción de descolonización geopolítica y de descolonización en lo económico y social. ¿Qué se trata el término de descolonización? No es más que el proceso de independizar, de independización política de una colonia o territorio con relación, por supuesto, a la nación extranjera que lo está dominando. En este caso estamos hablando de la descolonización, por supuesto, ya tuvimos la independencia desde la concepción de Simón Bolívar y todos los países liberados, nuestro padre de la patria, al concepto de lo que fue la liberación de España. Pero ahora nos surge la liberación norteamericana, la hegemonía propia de nuestra idiosincrasia nacionalista y latinoamericana. Este término surge luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso político impulsado por las Naciones Unidas de poner fin al colonialismo, mayoritariamente aquel colonialismo que se dio de Europa y que dio lugar a los países principalmente de África, de Asia, y eso tuvo auge después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 al 75. Aquí les voy a mencionar algunos de los países que después de la Segunda Guerra Mundial se dio como concepto de liberación. La primera fase del proceso fueron el de la India, Pakistán, que fueron independizados en el 45 del siglo pasado, luego en el 47 respectivamente. Le seguirían el Líbano, Irak, Siria, Indochina. Luego vino una segunda fase que afectó a los países del norte de África. En los años 50 se hizo la independencia entonces de Libia en el 51, de Túnez en el 56, de Marruecos en el 56, de Ghana en el 57, Argelia en el 62 y Angola y Mozambique en el año 1975. La tercera fase de liberación de estos países fueron luego Nigeria en el 1960, Sierra Leona en el 61, Tanganica en el 61, Uganda en el 62 y Kenia en el 1963. Sin embargo, hay algo importante que es necesario mencionar. Los países descolonizados de estos que estoy mencionando, incluyendo Venezuela, que fue la independencia desde 1810, sufren las consecuencias colonizadoras del pensamiento y los efectos del eurocentrismo en la estructura política, económica, social y cultural. Y cuando me refiero a eso, es más triste cuando surge dentro de la estructura de nuestro pensamiento. Cuando está dentro de la cultura de nuestro pensamiento, automáticamente incurre en nuestro accionar ético-social dentro de la política económica del país. De manera tal que nuestra principal descolonización, más allá de la concepción geopolítica, económica y social, que es parte de un trabajo de todos nosotros los venezolanos, de las organizaciones del Estado y del Estado mismo como proceso revolucionario, debemos nosotros empezar a actuar desde nuestro propio pensamiento, desde nuestra propia esencia crítica para poder deslastrarnos de esa concepción, de esa estructura de pensamiento eurocentrista y de pensamiento norteamericano. Esta es una imagen ilustrada de los países que ya mencioné ahorita sobre lo que representa cada uno de los países que se liberaron de África hacia el sur y hacia el norte de África en cada uno. Este módulo 2 podemos hacer mención a Enrique Duce, el filósofo mexicano-argentino, quien establece en el 2005 que los españoles nos robaron pequeñas cosas, ahora nos roban hasta el alma, y que es necesario hacer un proceso de revolución que permita la descolonización del pensamiento, a lo que le estaba haciendo mención, que más allá de la descolonización de la estructura social, económica y política, es fundamental la descolonización del pensamiento en cada uno de nosotros que permita casualmente establecer un desarrollo de acción, de actitud frente al concepto estructural de la política eurocéntrica y de la política norteamericana. Se trata de un proceso que por supuesto va a tardar muchos siglos y eso es lo que él denomina
una descolonización epistemológica. Cuando hablamos de la epistemología, nos estamos refiriendo al conocimiento desde el punto de vista científico. Y por eso es que él maneja la filosofía de la filosofía latinoamericana. Esta descolonización geopolítica es un proceso que cobra importancia en la filosofía como una lucha definitiva por la liberación, vista desde el pensamiento crítico con su contenido político, económico, psicológico, porque el asunto no es hablar de manera que brinde un horizonte a largo plazo, pues una revolución que no llega a una descolonización del pensamiento seguirá siendo siempre una colonia. De manera tal de que si nosotros nos descolonizamos, pero seguimos pensando eurocéntricamente, seguimos pensando neoliberalmente, por supuesto nuestro pensamiento y nuestro accionar estará fundamentado en la concepción de colonia. Es decir, estaríamos siempre subyugados a un país que nos está dominando por los intereses que este país dominante tiene sobre el país subyugado. Voy a hacer un previo a este módulo para iniciar el módulo 3 porque este tiene una concepción que tiene que ver un poco más con el carácter de tipo del pensamiento del ser, de la estructura de lo que es la parte ontológica del ser humano.